Queremos entonces, en una primera medida, como para introducirnos en lo que es la sentencia, hablar de una manera muy elemental sobre cómo funciona la figura de la ruptura o terminación del contrato de trabajo en Colombia. En Colombia, nuestro código sustantivo establece lo que se conocen como las causales genéricas o generales de terminación del contrato de trabajo. En el artículo 61 se habla de que el contrato de trabajo termina por muerte del trabajador, lógicamente, por mutuo consentimiento. Hoy es una causal que puede ser bastante abordada por los empleadores en los casos de estabilidades reforzadas, cuando entre comillas, porque son las palabras que utilizan a nivel interno los empleadores, están encartados con un trabajador, por ejemplo, porque tiene un problema de salud, lo llaman y le dicen, venga, le vamos a dar una platica, fírmenos la terminación del contrato de mutuo acuerdo y con eso bloquean la posibilidad de que puedan acudir ante un juez laboral a hacer valer la estabilidad reforzada que tiene por el problema de salud y lógicamente hacen prácticamente imposible que se les pueda regresar al trabajo a través de una acción judicial. Por expiración del plazo fijo pactado, esto para los contratos a término fijo, por terminación de la hora de labor, por liquidación o clausura del empleador, por suspensión de actividades del empleador por más de 120 días, por sentencia, cuando hay una orden de juez que ordena la terminación del vínculo, y por decisión unilateral. El contrato se puede terminar como un modo genérico, digámoslo así, por decisión unilateral. Esa decisión unilateral la pueden tomar tanto el trabajador como el empleador. Un trabajador en Colombia puede terminar el contrato de trabajo sin tener que pagar preaviso, simplemente haciéndole la manifestación al empleador. Manifiesto mi deseo de renunciar o de terminar el contrato a partir de la fecha, entrega sus cositas y se va. No hay que pagar preaviso por parte del trabajador cuando es él quien decide irse o finiquitar el contrato de trabajo. Y por parte del empleador, el contrato de trabajo también puede terminar por decisión unilateral. Esa decisión unilateral, cuando tanto empleador o trabajador acuden a ella, puede manejar dos variables, con justa causa o sin justa causa. En Colombia se habla de que la estabilidad derivada del contrato de trabajo es relativa, algunos le llaman precaria, otros le llaman impropia, porque el empleador puede darla por terminado, escúcheme la expresión, cuando le dé la gana, sin decir por qué, y simplemente le paga una indemnización, una platica, que está previamente tarifada por las normas laborales, específicamente en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, la regla general es que el empleador puede, sin justa causa, despedir al trabajador y simplemente le entrega la plata, ¿cierto? Oiga, ¿usted por qué me sacó? ¿Qué es lo que preguntan? No había, yo era buen trabajador, por eso le estoy pagando la indemnización, para no tenerle que explicar y para no tenerle que decir. Nosotros hemos considerado de que ese estado de cosas termina siendo arbitrario, pero es lo que tenemos desafortunadamente, por eso se habla de una estabilidad relativa. Y la otra forma en que un empleador en Colombia puede terminarle el contrato de trabajo a un trabajador es alegando una justa causa. Cuando se alega una justa causa, lógicamente la ley establece una especie de estuche que convalida, al menos en cuanto a la forma, la justa causa que alega el empleado. Entonces, ¿cuáles son las reglas establecidas para que se considere, al menos en un primer momento, que ese despido con justa causa está ajustado a la legislación? Entonces hablamos de unas reglas que debe cumplir los requisitos ese despido cuando se alega con justa causa. Primera regla, se llama tempestividad, temporalidad u oportunidad del despido. ¿En qué consiste? En no dejar envejecer la causal. En otras palabras, tiene que existir una cercanía en el momento temporal o cronológico, una cercanía racional y razonable, ¿cierto?
entre la presunta falta o justa causa en que incurrió el trabajador y el momento en que el empleador la hace valer. A eso se le llama tempestividad, temporalidad u oportunidad del despido. Les pongo el ejemplo. Resulta que el trabajador llegó en estado de embriaguez a trabajar, voy a poner un ejemplo extremo, el 1 de enero de este año 2024. Considerándose justa causa para que el empleador la pueda alegar, lo tendrá que hacer dentro de un momento temporal cercano a la fecha en la cual ese trabajador llegó en estado de embriaguez. Si deja pasar mucho tiempo, se ha considerado de que el empleador perdonó o condonó esa justa causa y ya no la puede alegar. Nosotros simplemente decimos, la dejó envejecer y una causal envejecida no puede servir para sustentar la sanción de sanciones, como decimos en el derecho laboral, que es el despido, la ruptura del vínculo contractual. Segunda regla para que se considere válido el despido con justa causa que alega el empleador. El principio o la regla de la legalidad o taxatividad. ¿En qué consiste ese principio? Que solo podrán alegarse como justas causas aquellas que expresamente indique la ley o que hayan sido definidas por las partes o los reglamentos del empleador. No podrá existir una justa causa que no tenga una norma que la consagre como tal. A eso se le llama principio de legalidad. No pueden inventarse causales, no pueden inventarse eh, hechos que generen el despido sin que previamente estén consignadas en algún documento. Tercera regla, entonces vamos con temporalidad o inmediatez, que también le llaman así, a la alegación oportuna de la causal. 2, el principio de legalidad. 3, la concreción y expresividad de la causal. No se permiten causales abiertas, genéricas, vagas, imprecisas, abstractas. Tiene que decirse con total contundencia qué fue lo que hizo el trabajador para efectos de considerarse que se cumplió con el principio de concreción a la hora de indicarle la razón del despido. Esto para facilitar su derecho de defensa. Cuarta regla para efectos de que se considere válido en principio ese despido con justa causa. Que se respete el debido proceso a la hora de ejecutar o implementar la causal. ¿Qué significa? Si al interior de la empresa hay un procedimiento previo para efectos de hacer valer o alegar la causal, es obligación que el empleador cumpla con cada una de las etapas o pasos de ese procedimiento para efectos de implementar o hacer valer la causal. Ojo, es distinto a afirmar que el despido es una sanción disciplinaria. Está clarísimo desde los primeros albores de la jurisprudencia de cuando se llamaba Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, el despido no es una sanción disciplinaria, es una figura autónoma y por lo tanto, para poder despedir a una persona, no tiene que seguirse un procedimiento. Lo único que tiene que garantizarse cuando se va a despedir a un trabajador con justa causa es ser escuchado antes del despido. Ni siquiera se habla de descargos, ni siquiera se habla de razones o procedimiento previo. Simplemente escúchelo y eso es lo que ha dicho la Corte, con lo que se le garantiza a esa persona el derecho de defensa. Pero solo cuando se ha establecido, sea en convención, en reglamento, en pacto o en laudo arbitral o en el contrato de trabajo, un procedimiento previo, es necesario agotarlo. De lo contrario, no. Desde ese punto de vista, entonces, podemos hablar que el despido en principio, ¿cierto?, se convierte en una figura válida que respeta la ley
siempre y cuando se cumpla con esas 4 características que son las que uno analiza cuando le llega a la oficina un caso de esto. Entonces uno mira la carta de despido, uno dice en qué fecha se cometieron estos hechos, mira la fecha de la carta de despido a ver si hay cercanía para hablar del principio de tempestividad o de inmediatez. 2, mira cuál es la razón que le están alegando y si esa razón está en la ley, uno dice pues se cumple con eso. 3, uno mira si para efectos de la causal es concreta, precisa, detallada y no genérica, abstracta o vaga para los efectos de garantizar el derecho de defensa. Y 4, si había un procedimiento establecido por las partes para antes de llegar a la definición del despido, si lo cumplieron. Eso es lo que se mira entonces a la hora de verificar. Y ya será un asunto, ojo, de posterior de verificar si efectivamente lo que le alegan ocurrió, es decir, si los hechos que le están indicando al trabajador efectivamente ocurrieron y si sí tenían la magnitud, la fortaleza o la capacidad de ser suficientes para sostener o cargar la decisión de despido. Esos son los momentos que uno analiza. Entonces tenemos, bajo lo que vamos a conversar en la segunda parte de esta charla, es qué sucede cuando en un caso específico alegan la causal expresamente establecida en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en, en el literal B, que son las justas causas para despedir por parte del empleador, y en el numeral 6, que dice cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones, laudos arbitrales, contratos o reglamentos. El caso que resolvió la Corte y del que vamos a hablar ahora tenía que ver con la aplicación de esta causal, el numeral sexto del artículo 62 en el literal B del Código Sustantivo del Trabajo. Ese literal tradicionalmente se ha entendido, ese numeral, perdón, tradicionalmente se ha entendido que consagra 2 modalidades distintas o causales distintas de despido. La primera, una violación grave a las obligaciones o prohibiciones que tiene el trabajador. Violación grave. ¿Quién califica la gravedad de esa violación? El juez. Así se ha entendido y ahí no hay problema. Y la segunda parte de esa norma que decía, cualquier falta grave calificada de manera previa. ¿Quién la calificó? O el empleador con el trabajador a través de acuerdos colectivos. Ojo, es en esa segunda parte donde estriba el cambio de jurisprudencia en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Hasta agosto del año 2023, cuando dio el cambio en el criterio, la Corte tenía entendido de manera tranquila, de manera pacífica, y vuelvo y repito, en una interpretación que venía de muchas décadas atrás, que no le era posible al juez laboral entrometerse en la causal cuando hablaba de la gravedad calificada por las partes antes de que se cometa lógicamente el hecho. Entonces la doctora Isabel, de una manera muy gráfica y muy pedagógica y muy educativa, se preguntaba, nosotros en la defensa de los trabajadores siempre hemos dicho que esa causal como la interpretaba la Sala de Casación Laboral resultaba siendo tan peligrosa, y escúcheme en la expresión con todo el respeto por los señores magistrados y los jueces de la República, resultaba siendo tan peligrosa y tan absurda que si ponían en el reglamento interno de trabajo que llegar despeinado a la empresa era falta grave que podía sustentar el despido, cuando se le presentaba a un juez un proceso diciéndoles que lo echaron porque llegó despeinado, el juez miraba el reglamento interno y decía, señores, qué pena con ustedes, yo no me puedo meter
en lo que ya las partes calificaron como grave. Si las partes dijeron que eso era grave, por más que a mí me pueda parecer absurdo, yo no me meto en eso. Ese era el criterio que tenía la Corte. Afortunadamente, a partir de esa sentencia, la Corte autoriza para que el juez de lo social, no solo autoriza, exige al juez de lo social que se meta en la calificación de esas causales, de esos hechos, y métase a mirar si esa calificación que hicieron las partes, si tiene la connotación de gravedad suficiente para que a una persona la dejen sin empleo. Obviamente no lo dice la sentencia, pero yo lo agrego, en un país donde la informalidad ronda el 60% y donde el desempleo está en 2 dígitos. Esa parte es muy complicada y yo creo que la Corte aquí regresó por el sendero de la labor que le encomiendan como juez de lo social y como juez que debe de propugnar por la protección a la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador.